En nuestra experiencia aquí desde el centro hemos notado, por ejemplo, una mayor aceptación tanto de la mediación como del arbitraje. Esto se refleja en un aumento en el número de casos que son referidos al centro de la OMPI. Entonces es una tendencia a decir, se está utilizando más estos mecanismos para conflictos de propiedad intelectual e innovación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio 8 de la segunda temporada. En este episodio vamos a hablar de las alternativas que tenemos los titulares de propiedad intelectual para hacer valer nuestros derechos. No solamente son los tribunales, no solamente son las cortes a donde podemos acudir para buscar solución a nuestras controversias. Démosles la bienvenida a nuestro invitado. Hola Leticia, muchas gracias por tu gentil invitación. Estoy encantado de poder compartir contigo estos minutos para hablar acerca del arbitraje, la mediación en materia de propiedad intelectual. Y soy Leandro Toscano, soy argentino, originario de Buenos Aires, tengo 42 años y soy abogado. En cuanto a mi carrera, bueno, he hecho mis estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Luego estudios de posgrado sobre Derecho y Tecnología en la Universidad Católica Argentina y más tarde hice una maestría en Solución Internacional de Controversias, más bien focalizada en arbitraje internacional, en la Universidad de Londres a través de Queen Mary y de UCL. En relación a mi trayectoria profesional, comencé mi carrera como abogado en un despacho de abogados en Buenos Aires, en Argentina, donde nos dedicábamos principalmente a temas de derecho bancario y luego fuimos incursionando en las áreas de propiedad intelectual, fundamentalmente en temas digitales, el uso, por ejemplo, de marcas y derechos de autor en el entorno digital. Y así fue como me interesé en, por ejemplo, la solución de controversias vinculadas con los nombres de dominio, con las direcciones de Internet, y por eso, luego de tiempo y de insistir, logré conseguir una oportunidad para trabajar en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dentro del Centro de Arbitraje y Mediación, sucede en Ginebra. Entonces, desde el año 2008 soy parte del centro. En un primer momento trabajé en el área de conflictos de nombres de dominio de Internet. Luego tuve la posibilidad de representar al centro en su oficina en Singapur, en el sudeste asiático, y actualmente estoy a cargo de una unidad que la llamamos la Unidad de Desarrollo Empresarial, en donde nos ocupamos de realizar estudios de mercado, de analizar las tendencias y poder entonces encontrar oportunidades para el uso de los servicios de arbitraje y mediación. Vamos a ir describiendo más adelante en materia de propiedad intelectual, innovación y tecnología. ¿Qué es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI? ¿Nos los puede describir en términos llanos? Muy bien, el centro fue creado ya hace más de 25 años y lo que hacemos aquí es brindar un marco, ¿no?, la infraestructura para que aquellas partes que se encuentren en conflictos, y estas partes pueden ser, por ejemplo, titulares de derechos de propiedad intelectual, como puede ser un inventor, una empresa multinacional, una pequeña y mediana empresa, una startup, una universidad, que bueno, en la comercialización, por ejemplo, de estos activos de propiedad intelectual, pueden encontrarse con conflictos que generalmente son conflictos de índole comercial. Por ejemplo, en el marco de una licencia, puede haber un tema relacionado con los pagos de las regalías o puede haber temas relacionados con la terminación de un contrato. Entonces, lo que uno generalmente puede hacer es recurrir a los tribunales judiciales del país, la jurisdicción que corresponda, para encargarse de resolver estos conflictos. Lo que hacemos nosotros es brindar una alternativa, es una alternativa extrajudicial, por supuesto consensual, en donde todas las partes tienen que estar de acuerdo para referir un conflicto
a estos mecanismos de mediación y arbitraje, y tiene las ventajas de ser un centro especializado en la materia. Nosotros no somos los árbitros ni los mediadores, sino que contamos con una lista de expertos de distintas partes del mundo, como es tu caso, que estás en nuestra lista, que pueden ser nombrados para resolver, ayudar a las partes a resolver estos conflictos. Entonces, tenemos, como decía, esta infraestructura de la administración de estas controversias a través de reglamentos que son una suerte de guía para que las partes puedan llevar a cabo este procedimiento, y trabajamos también con los distintos Estados miembros, con los distintos países, para implementar estas soluciones, estas alternativas en los contextos domésticos, para poder ayudar a los distintos usuarios del sistema de propiedad intelectual a resolver sus conflictos. Entonces, esto sería un poco el resumen de lo que hacemos en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. ¿Cuáles casos en concreto yo podría acudir al centro para resolver mi controversia? Podría ser cualquier tema que esté de alguna manera conectado con la propiedad intelectual. Pensemos en, hablaba antes de los contratos de licencia, es decir, esta autorización de parte de un titular de un derecho para que otra parte pueda utilizarlo, pueda comercializarlo, y en el curso de esa colaboración, de ese contrato, surge un conflicto, porque puede haber un tema vinculado con el pago, la falta de pago, o con el mal uso de ese derecho que se dio la licencia para ser utilizado. Entonces, la manera de acudir será ponerse de acuerdo, en caso de un contrato, incluir una cláusula que dice que si hay un conflicto en el futuro relacionado con ese contrato, las partes eligen ir a mediación o arbitraje de la OMPI. Entonces, las áreas son muy amplias. Vemos casos relativos a patentes, a marcas, a derechos de autor, temas vinculados con, por ejemplo, la industria del entretenimiento, la industria del software, por supuesto, franquicias. O sea que, bueno, el abanico de posibilidades y de tipos de casos es bien amplio, y todos estos pueden ser referidos a estos mecanismos de solución de controversias. ¿Y por qué yo debería considerar acceder al centro para resolver la controversia con respecto a innovación, propiedad intelectual y tecnología? Bueno, los mecanismos alternativos presentan algunas, digamos, ventajas en relación. Son alternativos ¿a qué? A los tribunales judiciales. Entonces, si uno tiene que ir a un tribunal judicial, a veces el tribunal no está especializado en la materia. Pensemos en temas complejos de patentes, por ejemplo, con temas muy técnicos. Entonces, aquí esta lista de expertos que mencionaba anteriormente incluye especialistas en distintas materias que las partes pueden nombrar para resolver el caso. Entonces, esto va a ayudar a que la calidad del resultado del procedimiento esté de acuerdo con las necesidades de las partes. Luego está el tema del tiempo y del costo, y esto si está bien manejado el procedimiento de mediación o arbitraje, puede ser más corto, digamos, el proceso que ante un tribunal judicial, puede ser más económico. Esto depende, por supuesto, de las jurisdicciones, de la complejidad de los casos, pero digamos que hemos visto estas ventajas presentes en los distintos conflictos que se han referido al centro. La confidencialidad es otro tema muy importante. En general, al acudir a los tribunales judiciales, esos expedientes pueden tener acceso público. En el arbitraje y la mediación OMPI hay cláusulas específicas en los reglamentos de respeto a la confidencialidad, tanto la existencia de un conflicto, todo el contenido del procedimiento y el resultado final de ese procedimiento. Pensemos en un tema, por ejemplo, de investigación y desarrollo, en donde es importante mantener la confidencialidad de lo que las partes estén trabajando, temas de secretos, por ejemplo, y también en cuanto a la reputación de las partes, ¿no? Evitar que se haga público que las partes están involucradas en un conflicto. Luego, el tema de la neutralidad también puede ser interesante, puede ser una prioridad sobre todo en conflictos internacionales, donde evitamos tener que ir a litigar en una jurisdicción
extranjera, en donde tal vez no conocemos la ley, el idioma mismo, las distintas complejidades, mientras que al utilizar estos mecanismos a través de la OMPI, un organismo internacional del sistema de Naciones Unidas, esta neutralidad entonces deviene más interesante. Y en algunos casos, por ejemplo, en materia de arbitraje, la posibilidad de la ejecución internacional del resultado. Sabemos que en general los laudos arbitrales, las partes suelen cumplir con ese resultado, pero en el caso de que una parte no cumpliese con el laudo, la otra tendrá que ejecutarlo, y para hacer eso existe, sin ponerme demasiado técnico, una convención internacional, la Convención de Nueva York, que tiene más de 160 partes y que es del año 1958, o sea que tiene una existencia ya de muchos años, que permite facilitar la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, esta es una ventaja importante para controversias internacionales. Así que eso yo diría que son las principales ventajas que puede presentar la mediación en el arbitraje. Sí, cuando Leandro nos habla de laudos arbitrales, eso significa la decisión que toma un árbitro, una suerte de juez privado dentro de un conflicto, y esa decisión, que nosotros la llamamos técnicamente laudo arbitral, puede ser ejecutada en diferentes jurisdicciones en virtud del acuerdo que nos acabas de mencionar. Hablamos de arbitraje, hablamos de mediación. Entonces, ¿en cuál momento yo debo de elegir ir a un arbitraje o en cuál momento yo debo elegir ir a una mediación? Bueno, aquí por supuesto depende mucho de la estrategia de las partes. Vemos también una combinación de mediación seguida de arbitraje, ahora la puedo explicar también. En la mediación, las partes buscan llegar a un acuerdo, esta solución que se da en llamar ganar-ganar, ¿no? Tratar de comprometerse a encontrar un punto en común. Entonces puede ser útil, por ejemplo, supongamos que tenemos a una empresa que contrata a otra empresa desarrolladora de software, están trabajando juntos en el desarrollo de un software, y en el curso de esa colaboración surge un conflicto, se traba el desarrollo y bueno, hay una oportunidad de negocio tal vez para entrar. Pensemos en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles. Entonces, tal vez en el curso de una mediación se puede renegociar los términos de ese contrato, tratar de llegar a un acuerdo para continuar trabajando juntos. Este sería un ejemplo típico de mediaciones que vemos aquí en el centro. En el arbitraje, como bien decía Leticia, aquí estamos buscando, las partes lo que buscan es alguien que emita una decisión. En la mediación, el mediador no puede imponer una decisión, sino que trabaja con las partes para que lleguen a un acuerdo. El arbitraje es un poco más un equivalente a un tribunal privado, llamémosle, y la decisión de este árbitro generalmente va a ser final, es decir, que no va a estar sujeta a una apelación, a que haya una segunda instancia, una revisión del fondo de esta decisión, y es vinculante. Las partes aceptan que el resultado de ese arbitraje, ese laudo arbitral, esa decisión que se emita, tengan que cumplirla. Entonces, el arbitraje, por ejemplo, lo hemos visto cuando hay un problema en un contrato en el que una parte da por terminado el contrato, alegando que la otra incumplió con sus obligaciones, y esa otra parte niega haber incumplido, por ejemplo, con esas obligaciones. Entonces, alguien va a tener que decidir y decir, de acuerdo al contrato, a la ley aplicable, hay o no un incumplimiento contractual. Y esa decisión, entonces, será, como decíamos, final y vinculante. Puede ser importante, pensemos el contexto de una licencia exclusiva, en la que una parte le otorga derechos a la otra de manera exclusiva, y hay un incumplimiento de esa otra parte. Entonces, la parte que otorgó los derechos quiere terminar el contrato para poder entrar en otra licencia, por ejemplo, con otra parte y salirse de esa situación que lo tiene de alguna manera atrapado. Entonces, ahí el arbitraje, la decisión del árbitro, determinar que hubo o no un incumplimiento. A veces también es necesario tener una decisión sobre un tema técnico. Entonces, bueno, un árbitro especialista en la materia
puede en su laudo abordar, por supuesto, estas cuestiones y bueno, por eso creo que son algunas situaciones en donde podemos decir cuándo usar la mediación, cuándo usar el arbitraje. Perfecto. Y en tu experiencia, ¿en cuáles casos ha sido más beneficioso usar la mediación? Algo específico que te venga a la mente. Hoy en día vemos casos que llegan de una fuente extracontractual, es decir, en cuestiones en donde no hay un contrato entre las partes. Te doy un ejemplo de un caso reciente vinculado con formatos de televisión, en donde una empresa productora produce un show televisivo, ese show se vuelve relativamente exitoso y tiene la intención de extenderlo a otra jurisdicción. Cuando quiere ir a esa otra jurisdicción, encuentra que hay un show televisivo que comenzó poco después de este primer show y que incluye varios de los elementos, podría haber algún tipo de copia y eso le impediría tal vez entrar en ese mercado. Entonces, en lugar de ir a un juicio en el que tal vez las partes tengan que dedicarle mucho tiempo y recursos y el resultado será que una parte gana y la otra pierde, en este caso, las partes se pusieron de acuerdo en explorar a través de una mediación una posibilidad de colaboración. Entonces la mediación no solamente sirvió para resolver el conflicto, sino que también fue útil para iniciar un negocio entre estas partes en el que finalmente llegaron a un acuerdo y ambas se beneficiaron de esta situación que en principio era conflictiva. Temas, por ejemplo, de oposiciones al registro de marca ante oficinas de propiedad industrial. Hay situaciones en donde una parte registra una marca o presenta una solicitud para registrar una marca, otra parte se opone alegando que puede haber un conflicto con una marca de la que es titular. Entonces la oficina invita a las partes antes de decidir a considerar, por ejemplo, a través de una mediación, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces ahí la mediación también sirve para reducir el plazo y la litigiosidad entre las partes en estos conflictos de oposiciones de marca. Esos son algunos ejemplos concretos en donde la mediación ha funcionado. En el tema de arbitraje, como decíamos, conflictos internacionales de gran cuantía, en donde tal vez hablamos de conflictos farmacéuticos, de patentes farmacéuticas, patentes registradas en distintos países. De otra manera, tal vez sería necesario ir a litigar en cada jurisdicción por separado. La ventaja sería agrupar en un único foro todos estos conflictos y llegar a través de un único procedimiento a resolver cuestiones, como decía, principalmente vinculadas con la comercialización de estas patentes. No estamos hablando aquí de temas de validez, sino de la comercialización. Y bueno, lo hemos visto en la práctica. Entonces el arbitraje ha sido muy útil en estos temas, también por esta ventaja de la posibilidad de ejecutar internacionalmente el resultado del arbitraje. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Hacia dónde ves el arbitraje y la mediación evolucionando? ¿Cuáles son las tendencias internacionales que ves con respecto a estas dos figuras de solución de controversia? En nuestra experiencia aquí desde el centro hemos notado, por ejemplo, una mayor aceptación tanto de la mediación como del arbitraje. Esto se refleja en un aumento en el número de casos que son referidos al centro de la OMPI. Entonces es una tendencia, es decir, se está utilizando más estos mecanismos para conflictos de propiedad intelectual e innovación. Otras tendencias que observamos es la inclusión, sobre todo de la mediación, en legislaciones tanto nacionales como regionales como internacionales. A nivel nacional, la figura tanto de la mediación como de la conciliación para temas de marcas o de derechos de autor, en las leyes de propiedad intelectual de distintos países, vemos referencias en donde se alienta a las partes a resolver conflictos a través de estos mecanismos, sobre todo, como decía, de la mediación. A nivel regional, puedo dar el ejemplo de una reciente directiva europea en materia del mercado único digital, vinculada con derechos de autor, en donde hay varias referencias a la mediación como un mecanismo para resolver conflictos en el entorno digital, como temas de radiodifusión y demás.
Y a nivel internacional podemos destacar la reciente convención sobre mediación, que se llama la Convención de Singapur, poco en línea con la Convención de Nueva York, para facilitar que se ejecuten los acuerdos arribados en el marco de una mediación de manera internacional. Esto va a ayudar a que la mediación se utilice más en conflictos internacionales de lo que se está utilizando en estos momentos, que ya está en aumento, como decíamos. Em, Dentro de lo que es la administración de los casos y teniendo en cuenta la pandemia en la que nos ha tocado vivir desde el año pasado, hemos visto un incremento en el uso de la tecnología, es decir, las audiencias de arbitraje o las reuniones de mediación llevadas a cabo a través de plataformas de videoconferencia y plataformas de administración en línea de casos. En nuestros casos, por ejemplo, vimos el año pasado, en casi todas las mediaciones que se llevaron a cabo se utilizaron estas tecnologías y notamos un aumento en el porcentaje de acuerdos, llegando casi el 80% en las mediaciones el año pasado. Sabemos exactamente la vinculación con este uso de la tecnología, pero puede tener algo que ver. Luego también vemos el uso de lo que se da a llamar las cláusulas combinadas. Una cláusula en un contrato donde se pacta con la otra parte que si hay un conflicto, primero se intentará solucionarlo a través de la mediación y si no hay éxito, se pasará al arbitraje. Esto ayuda a contener, por ejemplo, de ir directamente a un arbitraje, que es un procedimiento más complejo que una mediación y más formal. Entonces, intentar una etapa de mediación, esto en alrededor de entre un 30 y un 40% de los casos que llegan contractuales, vemos estas cláusulas de dar, por ejemplo, 60 días para tratar de resolver el conflicto a través de la mediación. Y por ahí un último punto para mencionar en cuanto a las tendencias es el rol de las entidades públicas. Y aquí hablo de las oficinas de propiedad industrial, las oficinas de marcas y patentes y las oficinas de derechos de autor, así como también los ministerios de justicia. Desde aquí del centro, como decía anteriormente, colaboramos con los Estados miembros en promocionar el uso de estos mecanismos, en implementarlos para procedimientos, por ejemplo, de oposiciones de marca, desarrollar contratos modelos para investigación y desarrollo de fácil acceso para todos aquellos emprendedores, innovadores que estén interesados, incluyendo cláusulas de mediación y arbitraje. Entonces, ese rol de parte de las entidades públicas, en los últimos años hemos visto un interés creciente en los distintos países y también vemos el efecto que causa de que estos mecanismos se han vuelto más conocidos y más populares. En términos prácticos, ¿qué es mejor? ¿Yo tengo el conflicto e intento ir al centro o estoy haciendo un negocio, estoy negociando una licencia, preparándome para hacer una franquicia y dentro de ese contrato incluyo una cláusula para en cualquier momento de que exista un conflicto lo resolvamos en el centro? ¿Cuál escenario es mejor? Bueno, cuando estamos negociando con otra parte una colaboración y probablemente firmemos algún documento, alguna carta de intención, un memorando de entendimiento, un contrato, en estos contextos siempre una buena práctica es incluir ya en el contrato una cláusula de solución a través de mediación o arbitraje, porque ya estamos pactando con la otra parte de antemano en un momento en que las partes están en una buena relación, están entrando en un negocio, entonces será más fácil acordar con la otra parte, incluir esa cláusula. Si no tenemos la cláusula o si no tenemos un contrato, por ejemplo, en el marco de una infracción, todas las partes van a tener que acordar, una vez que el conflicto ya está presente, referirlo a mediación o arbitraje, lo que puede ser más complejo porque si alguna parte no está de acuerdo, entonces no podemos forzarla a que vayan a una mediación o un arbitraje. Entonces, siempre que sea posible, de antemano, incluir estas cláusulas. Y aquí, en cuanto a las cláusulas, por ahí puedo mencionar algunas suertes de buenas prácticas, sin ser demasiado técnico, pero hay cláusulas modelo, por ejemplo, el Centro de la OMPI pone a disposición estas cláusulas en distintos idiomas, incluyendo en español. Y esas cláusulas fueron redactadas por expertos en solución de controversias y propiedad intelectual
y están siendo usadas desde hace mucho tiempo, es decir, que funcionan. Y la recomendación es tratar de alterarlas lo mínimo indispensable, no volverse demasiado creativo. Por ejemplo, no incluir de antemano el nombre de un mediador o un árbitro, porque nunca Ujú. sabemos cuándo el conflicto va a suceder, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, un contrato de licencia a 20 años en donde surge un conflicto en el año 16, 17, ¿no? Entonces imagínense que esas partes, esos abogados que firmaron ese contrato, que se cerraron las partes, tal vez ya no estén trabajando más y haber incluido el nombre de una persona en ese momento hubiese podido derivar en un potencial conflicto de que esa persona no está disponible, por ejemplo, o que tiene un conflicto en materia de imparcialidad o independencia. Entonces, la recomendación es mirar las cláusulas modelo y ajustar simplemente los elementos que sean necesarios. Si yo quiero, yo puedo unilateralmente ir al centro. Digo, no tengo cláusula, no tengo contrato, pero hay una persona con la que tengo un conflicto, ya sea dentro del marco de una licencia, dentro del marco de una franquicia. Tengo un conflicto con esa otra parte y quiero ir al centro. Yo quiero ir unilateralmente, no, sin importar lo que diga la otra parte. Bueno, en el reglamento de mediación, por ejemplo, existe una posibilidad de iniciar o que vamos a llamar la solicitud unilateral de mediación. Decíamos anteriormente que la mediación y el arbitraje son voluntarios, son consensuales, no podemos forzar a nadie a participar, pero sí lo que se puede hacer es cursar una suerte de invitación que se hace con un formulario muy sencillo en donde se incluyen los datos de las partes y la razón por la que se está invitando a la otra parte a una mediación. Esto no es una demanda, no hay que presentar pruebas ni nada por el estilo. No tiene ningún costo tampoco esta etapa, es simplemente enviar esa invitación a través del centro de la OMPI y la otra parte podrá aceptarla o no. eh, También requerirá tal vez más información y ese es nuestro rol de tratar a través de nuestros buenos oficios de ayudar a las partes a entender sin dar, por supuesto, ningún tipo de asesoramiento legal y de manera neutral, ayudarlos a entender cómo funcionan estos mecanismos y cómo pueden acordar referir su conflicto en este caso, a mediación. Es un mecanismo relativamente nuevo que ha funcionado en algunas instancias. El solo hecho de haber presentado esta solicitud unilateral derivó en que las partes retomasen el diálogo y tal vez hasta solucionasen el conflicto sin siquiera necesitar nombrar a un mediador, por ejemplo. Entonces ya el efecto en la práctica lo vemos. Y bueno, también queda una constancia de alguna manera de la buena fe de haber querido resolver un conflicto de esta manera a través de una mediación en lugar de ir a un tribunal judicial. Y si uno tiene que ir a un juicio posterior, también es algo que puede mencionarse en el juicio y que el juez puede tener en cuenta. En algunos países la legislación puede tomar en cuenta esta buena voluntad dependiendo, ¿no?, de cómo va el curso del procedimiento. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y por el cual nos conocimos, Leandro, en algún momento de la vida. Exacto. Sí, los conflictos de marca y nombres de dominio. Primero, ¿nos puedes explicar qué es un nombre de dominio y el conflicto que se podría surgir dentro de ellos y principalmente el rol del centro con este tipo de conflictos? Bueno, un nombre de dominio es un identificador en Internet. Los conocemos normalmente como la dirección de Internet, ¿no? Cuando queremos entrar a un sitio web, entramos en nuestro teclado www. Y lo que sigue después será el nombre de dominio para ponerlo de una manera muy sencilla. El conflicto que comenzó a presentarse una vez que la Internet se volvió como un instrumento más masivo fue el registro anticipado y de mala fe de marcas como nombres de dominio. Esto se da en llamar la ciberocupación. Entonces es alguien que no tiene derecho marcario y registra una marca que puede ser marca.com. Entonces el legítimo titular de la marca dice, bueno, existe un solo marca.com y yo tengo derechos marcarios, entonces me interesa tratar de recuperar esta dirección de Internet, este nombre de dominio, para poder tener el sitio web de mi empresa, para poder tener mi sitio de e-commerce,
y ejercer mi actividad a través de Internet. El conflicto que se presentaba es que, esto está sucediendo en el ciberespacio, cuál es el juez que tiene competencia para entender en esto, ir a un tribunal judicial con este tipo de conflictos muy técnicos y novedosos. Muchas veces los jueces tal vez no estaban demasiado familiarizados, el tiempo que esto pudiese demandar, el efecto de esa sentencia y la posibilidad de ejecutarla en distintas jurisdicciones o no. Todos estos temas dieron lugar a que la OMPI tomase un papel de liderazgo para desarrollar un mecanismo administrativo que no impide que uno también pueda ir al tribunal judicial, pero es un mecanismo rápido, administrativo, que tiene el objetivo de que aquellos titulares de marcas puedan recuperar nombres de dominio y que lo puedan hacer de una manera internacional, de una manera que tenga esta posibilidad de ser ejecutada. Entonces, lo que surge aquí a finales de la década del 90, precisamente en el año 1999, comienza este mecanismo a estar en vigor que se da a llamar la política uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, en inglés se conoce como la UDRP, y entonces cubre los dominios, por ejemplo, como el .com, el .net, el .org, y en algunos países también han adoptado mecanismos similares, en algunos casos la política uniforme en sí misma, en otros con particularidades de la ley del lugar. Entonces, por ejemplo, en países como en México para el .mx, o en España para el .es, o en la República Dominicana para el .do. Entonces, estos mecanismos existen en la gran mayoría de todas estas extensiones. Desde el centro de la OMPI llevamos más de 20 años de experiencia. Hemos pasado los 50.000 casos recientemente, es decir, que esto es un mecanismo que, imagínense, fue desarrollado hace 20 años y aún sigue siendo exitoso, ¿no? Es realmente algo que ha ayudado a cambiar la situación, esta situación de infracciones y de ciberocupación. Si bien algunas cosas han cambiado, los infractores se han vuelto más sofisticados, tienen más experiencia en la materia, pero es una operación que desde aquí del centro de la OMPI llevamos a cabo con mucha responsabilidad y que demanda realmente mucho trabajo. En mis primeros años en el centro tuve la posibilidad de trabajar en estos temas y de ver los casos, de administrar los casos y de ver las distintas situaciones. Así que lo que es interesante también destacar es que en esta política existen unos elementos que hay que cumplir cuando uno quiere, resultar vencedor en el procedimiento. En estos elementos tenemos que esa dirección de Internet, ese nombre de dominio, tiene que ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca. Luego, el que lo registró no debe tener derecho o un interés legítimo para poder utilizarlo. Aquí entran algunas cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, por ejemplo. Y finalmente, un elemento clave que es el de la mala fe en el registro y en el uso. Es decir, desde el momento en que alguien registra un nombre de dominio, tiene que haber tenido de alguna manera en mente que ya existía alguna marca y luego utilizar ese nombre de dominio, por ejemplo, para confundir a los consumidores. Casos de phishing, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos hoy con bancos para vender productos falsificados y entonces, atraer tráfico, obtener algún tipo de ganancia económica, ya sea por tener anuncios en esa página web y confundir, como decíamos, a los consumidores. Lo que se puede obtener a través de este procedimiento es simplemente recuperar ese nombre de dominio. Aquí no estamos hablando de daños, no estamos hablando de multas, ni ningún otro tipo de cuestiones. Es un procedimiento que lleva unos 60 días, relativamente económico también. Entonces, se ha utilizado y se sigue utilizando. Cada año, en los últimos años, hemos visto un incremento en el número de casos. El año pasado superó por primera vez los 4.000 casos en un año. Entonces, se pueden imaginar que es un volumen de trabajo importante. Y para eso tenemos un equipo de abogados calificados en distintas jurisdicciones
que pueden trabajar en estos casos y administrar estas cuestiones. Háblame de la vida remota del centro ahora, porque estamos viviendo en una realidad que no sabemos cuándo va a terminar, pero es lo que tenemos ahora. ¿Cómo está el centro adaptado a esta nueva vida remota que tenemos? Desde el año pasado nos hemos tenido que acomodar, principalmente, en muchos casos tener que trabajar desde casa. Nos hemos adaptado rápidamente, tenemos gente joven, muy capacitada, que realmente ha hecho un trabajo fantástico durante la pandemia y que han trabajado muy duro y se han acomodado a esta nueva normalidad, llamémosla. Vimos un incremento de casos, como decía, tanto en arbitraje y mediación como en materia de nombres de dominio, por ahí en las mediaciones y arbitrajes, unos casos que han venido de conflictos que surgieron en el contexto de pandemia y que interrumpieron colaboraciones entre las partes, por ejemplo. En cuanto a la administración de los casos, nosotros veníamos ya haciendo un trabajo desde hacía un tiempo, sobre todo en los temas internacionales, de poder acomodar las necesidades de las partes y llevar a cabo audiencias de arbitraje y reuniones de mediación a través de mecanismos o herramientas de videoconferencia. O sea que en ese sentido no ha sido un cambio muy grande. Hemos trabajado en algunas guías, por ejemplo, publicamos un checklist sobre cómo llevar a cabo arbitrajes y mediaciones online. Eso está publicado en la página web del centro. Es una suerte de guía, como decía, para aquellas partes que quieran utilizar ese servicio. También, se ha cambiado un poco la manera de llevar a cabo las actividades de lo que sería de sensibilización o de promoción, de la mediación, del arbitraje, en donde, normalmente también teníamos la posibilidad de realizar actividades en distintos países y eso por la pandemia se ha interrumpido, entonces nos hemos pasado enteramente al entorno virtual y el año pasado hemos hecho mucha actividad. Creo que todo el mundo ha estado en montones de webinars y reuniones y demás. Y el año pasado, hemos participado y organizado y participado más de 100 webinars en distintos idiomas sobre distintos temas, solución de controversias siempre, pero en distintas áreas, con lo que, hemos tenido la posibilidad de llegar a un montón de sitios. Si bien llevábamos a cabo este tipo de capacitaciones en línea ya el año pasado y este año también nos ha tocado hacerlas más. Por ejemplo, aprovecho para pasar un anuncio de un taller virtual de arbitraje y mediación que vamos a llevar a cabo en español. Esto se va a realizar la primera semana de junio, del 1 al 3, son 3 días en donde tendremos panelistas expertos en la materia de América Latina y España. Así que invitamos a todos aquellos que estén interesados a participar. Es un evento gratuito y los esperamos, ¿no? A aquellos que estén interesados en este tema. Es una buena oportunidad para escuchar de expertos, de nuestros mediadores y árbitros, sus experiencias, de expertos también de la industria, es decir, abogados internos de empresas, para conocer más de estas ventajas. Así que como te decía Leticia, nos acostumbramos, nos acomodamos y hemos estado trabajando, por suerte, bien en ese contexto. Perfecto, y muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes les exhorto a asistir porque los talleres de la OMPI, los talleres del centro, siempre son muy informativos. Uno saca muchísimo provecho de todo ese gran trabajo que ellos hacen con respecto a la protección de la propiedad intelectual en general. Así que, Leandro, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de tus palabras, por todo lo que nos has contado y realmente gracias por el trabajo que haces en el centro también. No, gracias a vos, Leticia, por tu gentil invitación. Este es un espacio realmente muy interesante para nosotros de llegar a tus oyentes. Te felicitamos de nuevo por el podcast y esperamos vernos pronto. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red.
¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.